Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Con el gusto de estar con ustedes, con la gracia de Dios, estamos en nuestro curso de los milagros de Jesús, capítulo 2. El día de hoy vamos a ver dos milagros. Uno de ellos es el endemoniado de la sinagoga de Cafarnaúm, que lo encontramos en Marcos capítulo 1, 21, 28. Y en Lucas capítulo 4, 31, 37. Este es el primer milagro que vamos a ver. Y el segundo que veremos es la curación de la suegra de Simón, que lo encontramos en la triple tradición Mateo 8, 14, 15, Marcos 1, 29, 31 y Lucas capítulo 4, 38, 39. ¿Y por qué fue que elegí estos milagros para empezar nuestro curso? Bueno, porque se tiene la idea, yo he observado, muchas personas me lo han comentado, lo han señalado, se tiene la idea de que el primer milagro que llevó a cabo Jesús fue en las bodas de Canaán. Convirtió el agua en vino. Si bien esto es cierto, porque esto ocurre en la narración que nos hace el Evangelio de Juan. Sin embargo, en Marcos y en Lucas no es así. Marcos y Lucas no narran, y tampoco Mateo, no narran las bodas de Canaán y este signo que lleva a cabo Jesús de convertir el agua en vino. Y Marcos en especial, bueno, también Lucas, le dan un significado muy especial a este milagro que vamos a estudiar. Es el endemoniado de la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Por qué? Nosotros sabemos que Jesús empezó su ministerio y antes de esto llevó una vida común y corriente al lado de sus padres. Sabemos que cuando inicia su ministerio ya no estaba con ellos José, ya solamente vivía con su madre en Nazaret. Jesús, por el Espíritu Santo, es llevado a ver a Juan. ¿Quién es Juan? Juan es el Bautista, que está bautizando en el Jordán para el arrepentimiento y perdón de los pecados, para la conversión. Entonces Jesús llega hasta Juan, Juan lo bautiza y después de esto empieza la proclamación del reino de Dios. Jesús lleva a cabo un retiro en el desierto para prepararse, para meditar, tomar fuerza espiritual para esa misión, ese ministerio que va a iniciar. ¿Por qué? Porque en ese momento del bautizo es que Jesús recibe una infusión de Espíritu Santo y para él, ¿verdad? Le es revelado que él va a iniciar una misión. Dios se revela a su Hijo. Sabemos que en el bautizo en el Jordán, cuando sale del agua, ¿verdad?, se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Juan ve, ¿verdad?, descender una paloma sobre Jesús como señal de que este es el esperado, él es el Mesías. Antes de eso, Jesús fue un hombre normal, común y corriente, que creció como un niño normal, ¿sí? Igual corría, jugaba, alguna vez se cayó y se raspó una rodilla, alguna vez se enfermó, alguna vez le dolió el estómago, alguna vez
tuvo una vida de niño, una vida de joven normal, ¿sí? Sabemos que en su bautizo, a los 12 años, cuando celebra su Bar Mitzvah, él percibe, también por una infusión de Espíritu Santo, él percibe que tiene una relación filial única y especial con Dios. A su corta edad de 12 años, él ya lo sabe. Él sabe en su corazón que él es el Hijo de Dios, pero no sabía lo demás, el resto del plan salvífico que Dios tenía planeado, en el que él era, pues, la pieza importante, aquel que realmente llevaría el plan salvífico. Jesús no lo sabía a sus 12 años. Cuando supo que él era el Mesías, que él era el esperado, precisamente en su bautizo en el Jordán. Después de esto, cuando Jesús lo sabe, obviamente, imagínense nada más, él era 100%, él es 100% hombre, 100% Dios. Entonces, en su naturaleza humana, el que Yahvé Dios se le haya revelado y le haya dicho, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco, y al mismo tiempo él esté entendiendo, sabiendo, ¿sí? por el Espíritu Santo, que tenía que empezar su ministerio y la proclamación del reino de Dios, es entonces que se retira al desierto para prepararse, para meditar, para entender, ¿verdad?, cómo es que en su naturaleza humana iba a llevar a cabo esta gran obra por todos nosotros y por amor. Así entonces nosotros podemos ver cómo en los sinópticos, que son Marcos y Lucas, bueno, también Mateo son los 3 sinópticos, pero este milagro, este signo que vamos a estudiar, lo encontramos únicamente en Marcos y en Lucas como primer milagro que se narra en estos evangelios o en estas versiones del evangelio, porque ya la vez pasada en el capítulo 1 señalé que el evangelio es uno, en 4 narraciones de los 3 sinópticos y del evangelio de Juan. Entonces vamos a ver si ustedes pueden observar la lámina que estamos poniendo a su disposición, que vemos aquí que el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 1 al 13, señala claramente en un apartado, como 1, dice preparación del ministerio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, antes de iniciar su ministerio, la proclamación del reino de Dios, llevó a cabo, ¿verdad? O se llevó a cabo acciones importantes en preparación de ese ministerio, de esa misión que iba a llevar a cabo. Y esta preparación la podemos señalar en 3 pasos importantísimos, que son: Jesús es anunciado por Juan el Bautista, ¿sí? La voz que clama en el desierto. Ese es Juan el Bautista, ahorita lo vamos a ver. Después vamos a poder observar, como número 2, que Jesús es bautizado por Juan, lo que acabo de comentar. Y como número 3, Jesús se va 40 días al desierto. Y con esto culmina lo que la propia palabra de Dios, la Biblia, señala como preparación del ministerio de Jesús para después ya entrar, ¿verdad?, en el ministerio. Jesús inicia su ministerio. Así se señala en el Evangelio de Marcos. Entonces, entrando al primer punto de la preparación del ministerio de Jesús, dice lo siguiente, demos lectura. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 12. Predicación de Juan el Bautista. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados.
Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, tras confesar sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Aquí tenemos Juan el Bautista anunciando ya la próxima, muy próxima llegada del esperado, el Mesías. Vemos aquí como Juan el Bautista practicaba el bautismo para el perdón de los pecados. Dice, pero el que viene los va a bautizar con agua y con fuego, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Así después, si nosotros pasamos a Marcos 1, capítulo 9, 11, encontramos ya el relato del bautismo de Jesús. En su versículo 9 dice: por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Este fue un momento importantísimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Jesús, que hasta entonces había llevado una vida normal al lado de su madre, en el poblado de Nazaret, por eso le decían nazareno, no obstante que él había nacido en Belén. Él había llevado toda su vida normal, trabajaba, era conocido como con su nombre y apellidos. En aquel entonces el nombre y los apellidos, ¿cuáles eran? Bueno, Jesús era Jesús, hijo de José de Nazaret. Este es el nombre completo de Jesús, con nombres y apellidos. Jesús, hijo de José de Nazaret. Y conforme a eso había vivido. El Espíritu, como ya señalé, lo lleva a visitar a Juan para ser bautizado. El mismo Jesús no imaginaba la revelación tan grande que iba a recibir. Y precisamente después de ser bautizado, al salir del agua, Dios se revela a su Hijo. Y él en su corazón entiende todo esto. ¿Qué hace Jesús después de su bautizo? Bueno, según la narración de Marcos, en su capítulo 1, 12 y 13 dice: tentaciones en el desierto. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días siendo tentado por Satanás. No es este el tema visto de hoy, pero todos nosotros lo sabemos, que Jesús se fue al desierto 40 días y recibió ahí las tentaciones del maligno, que desde luego, siendo el Hijo de Dios y habiéndose revelado su Padre, quién era él y la misión que llevaba a cabo, no ha de haber sido fácil para él, pero bueno, lo llevó a cabo venciendo en ese momento las tentaciones. Y dice el Evangelio, y el maligno, el demonio, se retiró para un mejor momento. Aquí termina la preparación de Jesús para empezar a proclamar el reino de Dios. Por eso fue en especial que quise empezar con este milagro, para que comprendiéramos cómo es que Jesús, de una vida que llevaba a cabo cualquier persona de la época, trabajaba, vivía con su familia, en fin, cambia totalmente su vida. Deja la ciudad de Nazaret para irse primero a ver a Juan, que estaba bautizando en el Jordán, y después vamos a ver cómo de ahí se va a Cafarnaúm
para iniciar su proclamación del reino de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Algo muy importante. Se está inaugurando, ¿verdad?, el reino de Dios. Jesús lanza ese grito inaugural. La luz llega, la oscuridad se va. La luz llega para iluminar. Cuando la luz llega, entonces ya no hay ausencia de luz. La oscuridad desaparece. Nosotros sabemos que la oscuridad es ausencia de luz. Entonces, todo esto en el Evangelio de Marcos y de Lucas tiene un gran significado. Desde luego que vamos a estudiar también el Evangelio de Juan y vamos a ver el primer milagro que se narra en el Evangelio de Juan, que son las bodas de Canaán. Lo veremos para el siguiente capítulo, pero sí quise que entendiéramos que según la tradición, ¿verdad?, no siempre los cuatro redacciones del Evangelio nos señalan que fue el vino el primer milagro, el agua convertida en vino, no. Y cómo el Evangelio de Marcos y Lucas van llevando, ¿verdad?, a Jesús a descubrir quién es Él y entra después con su gran ministerio. Y así en Marcos capítulo 1, versículo 4-28, tenemos que dice ya ministerio de Jesús en Galilea. ¿Sí? Después de haber sido bautizado en el Jordán, se va a la Galilea. En la Galilea, donde pues tiene varios poblados, entre ellos Cafarnaúm, que quiere decir aldea del consuelo. Qué hermoso nombre de Cafarnaúm, aldea del consuelo. Y entonces vemos como aquí la narración de Marcos nos dice, Jesús inicia su predicación, ¿no? Y dice, después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea. Nosotros sabemos que incluso Juan sabía que su trabajo, su misión, estaba llegando a su terminación, a su fin. Él mismo señala, cuando le van a comentar, oye, Juan, que era considerado también como un guía espiritual, era una persona que mucha gente lo conocía y lo seguía. Incluso llegaron a pensar que él era el Mesías. Y él aclaró, no lo soy. Yo no soy el Mesías. Yo vengo a preparar el camino. Yo soy la voz que grita en el desierto, preparad el camino, porque atrás de mí viene alguien más grande que yo. Entonces, cuando van y le dicen, es que Jesús, aquel hombre que tú bautizaste, ya también está bautizando. Sus discípulos, sus seguidores, como que de principio no les pareció bien, entonces acuden a Juan y le comentan esto. ¿Y qué contesta Juan? ¿Verdad? Es necesario que él crezca y yo mengüe. O sea, Juan sabía que ya había terminado su misión. Y efectivamente así fue. Él es tomado preso y encarcelado, y tiempo después sabemos que es decapitado. Pero en ese ínter, ¿verdad?, Juan, incluso cuando sabe cuál es la actividad que está llevando a cabo Jesús y la forma en la que está proclamando el reino de Dios, que es una forma totalmente inusual, y lo vamos a ver, el mismo Juan se sorprende y le manda a preguntar si él es el esperado o que si deben esperar a otro. ¿Y qué contesta Jesús? Bueno, le contesta conforme a las Escrituras. Dice, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen y que los que no pueden caminar, caminan. Esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Se señalaba que el Mesías iba a lanzar su grito inaugural y que iba a traer la luz y que iba a traer la palabra y que iba a levantar a los caídos. Así entonces podemos ver cómo es que Jesús en el capítulo 1, versículo 16 al 20, dice vocación de los 4 primeros discípulos.
Entonces, ¿qué hace Jesús? Es bautizado, después de ser bautizado se va al desierto, sale del desierto, llega a la Galilea, bordeando el mar de Galilea, y ahí encuentra a Simón y a su hermano Andrés. Y nos dice el Evangelio 1:16 de Marcos. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Si nosotros vemos esto y vemos películas, a veces uno sin leer la Biblia, sin conocerla, pues sí, nos va a parecer la historia, ¿verdad?, así muy asombrosa, muy romántica, en la que llega Jesús y se ven, se encuentran de primera vista y los llama y ellos van. No fue así, no fue así. Jesús ya era conocido, empezaba a darse a conocer. ¿Cómo? Por la proclamación que ya estaba llevando a cabo, por las palabras que ya estaba dando, ¿verdad?, al pueblo judío. Ya estaba sonando su nombre, ya muchas personas volteaban a verlo. Pedro y Juan y Andrés ya lo conocían, y Santiago, ya sabían de él, ya habían escuchado hablar de él. Entonces, habiéndolo conocido, ya habiendo escuchado hablar de él, es que Jesús llega y los encuentra, pero ya se conocían, ya lo habían escuchado, y los llama. Es por eso que ellos acceden y, dejando todo, los siguen. Y aclaro, los llama como discípulos, no como apóstoles, porque la selección de sus apóstoles la lleva a cabo un tiempo después, y después de haber orado toda una noche, en donde ya tiene mucha gente que lo sigue, muchos discípulos, él, conociendo ya todas las personas que lo siguen y que se llaman discípulos porque quieren aprender lo que él enseña, él, orando toda la noche, ¿verdad?, en conversación con su Padre, al amanecer se levanta y elige a sus apóstoles. Entonces, este llamado que estamos viendo los llama como discípulos, ¿de acuerdo? Y esto es tan importante, este llamado que hace de sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya habían escuchado. Regresemos nuevamente a ver, ¿verdad?, el capítulo 1:4, donde dice: Jesús inicia su predicación, dice: después de que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Y que decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Eso quiere decir evangelio, buena nueva, nueva noticia, buena noticia. Eso era lo que proclamaba. Entonces, estos 4 discípulos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés, pues ya lo habían escuchado, y es por eso que lo seguían. Así entonces, ya estos 4 discípulos lo seguían y se fueron a Cafarnaúm. ¿Sí? Cafarnaúm, aldea del Consuelo, era un día sábado. Fue un día de muchísima actividad para nuestro Señor Jesucristo. En este día, que era un Shabbat, que vamos a encontrar en la narración, vamos a encontrar que llega a Cafarnaúm y hay gente, hay familia, hay amistad, hay sinagoga, hay congregación, hay predicación. Se presenta la oscuridad, el maligno es dominado y arrojado, porque el reino de Dios llegó, se establece la luz. ¿Sí?
un día de un solo día de mucha actividad, de mucho mensaje que Jesús llevó a cabo ese día con la palabra y con obras de poder. De esa manera es que proclamaba el reino de Dios, lo señalamos desde el capítulo anterior. Y así tenemos que Jesús enseña en Cafarnaúm y cura a un endemoniado, capítulo 1, versículo 21. Llegan a Cafarnaúm y el sábado en la sinagoga se puso a enseñar. Y la gente quedaba asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como enseñaban los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído, o sea, un hombre poseso, un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Bueno, vamos a analizar lo que acabamos de leer. Aquí dice que arroja a un espíritu inmundo. Sin embargo, si ponemos atención en la lectura y vemos lo que le preguntan a Jesús, nos damos cuenta que no es un espíritu inmundo. Dice: ¿qué tenemos nosotros contigo? O sea, que era más de un espíritu, 2 o más. Y no es la única ocasión en la que Jesús va a llevar a cabo un exorcismo que va a arrojar un demonio, y encontramos que en la persona que está sufriendo esa posesión no es un demonio a veces el que la tiene posesa, son varios. ¿Sí? Hay otro exorcismo en donde Jesús le pregunta al espíritu, al demonio que está poseyendo, le dice: ¿cuál es tu nombre? Este es otro milagro. Y le contesta: me llamo Legión, porque somos muchos. Esto es tremendo. Nosotros sabemos también que Jesús arrojó 7 demonios de María. Entonces, en este milagro o signo que estamos estudiando, nos damos cuenta que no es un espíritu maligno, sino que pueden ser 2 o más. No se dice cuántos eran. Pero después estos espíritus malignos, le llaman Jesús de Nazaret. Nótese, el maligno, Satanás, es muy inteligente, muy inteligente, es engañador. Pero, ojo, no puede leer los pensamientos. ¿Sí? Y esto necesitamos saberlo, porque desgraciadamente hay personas que creen que no existe o que es parte de una fantasía, y tenemos que tomar conciencia de esto. Jesucristo, Hijo de Dios, vino a vencer al maligno, vino a rescatarnos de él precisamente. Entonces, si él no existiera, entonces se haría inútil y mentira y una farsa la misión salvífica de nuestro Señor. Entonces, tenemos que tener conciencia de que existe. Ha existido y ahí está. Está vencido. El maligno sabe que Jesús lo venció, pero existe. Y si existe, cuidado, porque puede engañarnos. Es muy inteligente. No puede leer nuestros pensamientos, pero es muy inteligente. Y entonces este maligno o estos espíritus que tienen al poseso le dicen Jesús de Nazaret, lo llaman por su nombre. Y le pregunta: ¿has venido a destruirnos? Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Cuando le dice eres el Santo de Dios, démonos cuenta de esto. En aquel entonces se entendía como Santo de Dios a un apartado para Dios, o un apartado de Dios, una persona consagrada a Dios.
a servirle a Dios. Nunca le dice, ¿verdad?, que sabe que es el Hijo de Dios. No lo sabe. Él se da cuenta cuando está vencido. ¿Y cuándo está vencido? Pues cuando Jesús vence precisamente a la muerte, ¿verdad?, y resucita. En ese momento vence a la muerte, vence al maligno, y el maligno se da cuenta de quién era ese gran Mesías esperado. No un hombre más, no un hombre solamente apartado para Dios, no un hombre con una gran fortaleza y con un gran espíritu o un profeta más. No, era y es el Hijo de Dios, 100% Dios, la segunda persona de la Trinidad, y 100% hombre, que bajó, puso su santísimo pie en esta tierra para darnos a nosotros la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Le vuelvo a repetir. El espíritu inmundo se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué pasa después? Jesús entonces le conminó, o sea, le dio una orden, ¿sí? Nótese, en los signos que lleva a cabo Jesús, signos porque en el Evangelio, en la versión del Evangelio de Juan, así le llama, signos, ¿verdad? Aquí podemos ver que el Evangelio de Marcos, de Lucas, le llaman portentos, que llevó a cabo acciones de poder, prodigios, portentos. Bueno, entonces, aquí Jesús le da una orden al maligno. Y vamos a ver cómo en todos estos actos de poder Jesús muestra autoridad, muestra poder. Y al mismo tiempo vamos a ver en algunos milagros que realiza que muestra misericordia, perdón, comprensión, ternura, dulzura, ayuda, consuelo. Pero en esta ocasión, en este acto de poder que lleva, muestra autoridad. ¿Sí? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús entonces lo conminó: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente. ¿A quién? Al poseído. ¿Sí? Lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. O sea, fue liberado. El inmundo abandonó al hombre del cual estaba siendo presa, lo abandona y el hombre queda liberado de ese espíritu o espíritus inmundos. ¿Qué pasó después? Bueno, en Marcos, en su capítulo 1, 27, 28, dice: todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes y toda la región de Galilea. Están en la Galilea, específicamente en el poblado de Cafarnaúm, pero este portento, este prodigio, pues rápidamente se extendió. Y recordemos, era un día de sábado, era el Shabbat. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, antes de narrar qué sucede después, voy a dar lectura de corrido para que hagamos el estudio comparativo de la versión o la tradición de Lucas. Este mismo milagro del endemoniado de Cafarnaúm, o de la sinagoga de Cafarnaúm, la encontramos en el Evangelio de Lucas en su capítulo 4, versículo 31 a 37. ¿Y qué nos dice? Jesús enseña en Cafarnaúm y cura a un endemoniado. Bajó a Cafarnaúm, población de Galilea, y los sábados les enseñaba. La gente quedaba asombrada de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo. Aquí nos refiere a un espíritu inmundo. Y se puso a gritar a grandes voces: ¡ah! ¿Qué tenemos nosotros contigo? Nuevamente ya está hablando, ¿verdad?, en plural. No uno, entonces pueden ser dos o más.
le pregunta el maligno a Jesús: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándose en medio, salió de él sin hacerle ningún daño a la persona que estaba sufriendo la posesión. No le hizo daño, simplemente lo abandonó tras la orden de autoridad de Jesús. Todos quedaron pasmados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y los hace salir. Así que su fama se extendió por todos los lugares de la región. Prácticamente podemos ver que son iguales la tradición que nos narra Lucas y Marcos. ¿Qué pasó después? Ese mismo día, fue un día de mucha actividad. Repito, era un sábado. Bueno, de ahí Jesús sale de la sinagoga, ya va acompañado de estos discípulos que ya señalamos, y llega a la casa de uno de ellos, ¿sí? A casa de Pedro, de Simón Pedro. Y esto lo encontramos, ahora vamos a ver la tradición de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 38-39, que repito, también se narra en el Evangelio de Marcos, pero ahorita vamos a ver a Lucas. Y dice: cuando salió de la sinagoga, ¿cuál? La sinagoga de Cafarnaum, donde había arrojado al espíritu. Entonces salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón. Simón es Pedro, Simón Pedro. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Entonces se inclinó sobre ella y conminó a la fiebre. Y la fiebre la dejó, ella se levantó al punto y se puso a servirles. Bueno, ¿por qué quiero hacer la lectura del Evangelio de Lucas? Porque quiero hacer algunas distinciones. Primero, en aquel entonces se tenía la creencia, la idea de que la fiebre, ¿verdad?, que daba por alguna enfermedad, era señal o consecuencia de que la persona había mostrado infidelidad a Dios. Entonces, la persona infiel enfermaba con fiebre. Eso por un lado. Por otro lado, en la narración que nos hace Lucas, dice que le pidieron que viera por ella. Y Jesús se acerca a ella, ¿verdad?, y conmina nuevamente, ¿sí? Vuelve a llamar, a reprender, en este caso a la enfermedad, ¿sí? La conmina y la fiebre cede, ella sana de inmediato, se levanta y se pone a servirles. Bueno, vamos a ver qué sucede. En la curación de la suegra de Simón Pedro, que no señalé, también la narra Mateo, ¿sí? Como dije en un principio, este signo de poder se narra en la triple tradición, que son los sinópticos: Mateo, Lucas y Marcos. Juan no lo narra. Este milagro específico, este milagro o estos dos milagros no los vamos a encontrar en la tradición, o más bien en la versión del Evangelio de Juan. Bueno, entonces vamos a ver aquí a Mateo. ¿Qué nos dice Mateo? Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano, aquí cambia, ¿se dan cuenta? ¿Sí? En el Evangelio de Lucas conmina la fiebre. Y aquí dice que se acerca a ella y le toma de la mano. Le tocó la mano y la fiebre desapareció. Ella se levantó y se puso a servir. Ahora vamos a ver a Marcos. Marcos dice: cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y de Andrés.
Pues sí, porque esos 4 discípulos sabemos que Santiago y Juan son hermanos, ¿sí? Y también debemos saber que Santiago es el primero de los apóstoles que muere decapitado, es el primero, y Juan es el último en morir. ¿Sí? Los 2 hermanos. Santiago muere primero, Juan es el último en morir, pero además Juan, apóstol, es el único que no muere mártir, muere de vejez. Y por otro lado tenemos a los otros 2 discípulos que después van a ser apóstoles, que son Simón y Andrés. Simón, que pues es Pedro, el que va a ser la piedra sobre la cual se levanta, ¿verdad?, después la iglesia. Bueno, entonces en la tradición de Marcos dice: cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Entonces, ¿qué vemos? Tanto en Marcos como en Mateo, la toma de la mano y ella sana. En cambio, con Lucas encontramos que Jesús conmina la fiebre, ¿verdad? Y la fiebre la deja, se va. Aclaro, el endemoniado de Cafarnaúm no se narra en Mateo, ni en Juan, solamente se narra en Lucas y en Marcos. Ok, ¿qué quiere decir o qué nos está diciendo nuestro amado Dios, Jesús, con este signo de poder? Bueno, sí, puede un ser normal, corriente, un ser humano, como lo ilustra o ocurre en especial con la suegra de Simón, pues que caemos a veces en infidelidad a Dios y que andamos pues no en la claridad que Jesús es. Pero finalmente Jesús viene a dar la luz. Jesús viene a que regresen al camino, a que reciban el llamado de Dios. Y sí, a que llevemos a cabo un servicio, que vivamos en servicio a Dios. Y sirviéndole a Él es como podremos llegar a Él. ¿Y cómo servirle a Él? Aquí lo vimos. Hay un pasaje en el Evangelio en donde dice, ¿verdad? Yo a ti no te conozco. Cuando aquellas personas que se creían con una vida correcta, con una vida de santidad, con derechos o con méritos para llegar a Dios, a Jesús, Jesús les dice: yo a ustedes les diré, yo a ti no te conozco. En cambio, el que me haya dado de comer, el que me haya dado de beber, el que me haya ayudado, a eso los voy a recibir. Señalando, ¿verdad?, a otras personas. Y estas personas se dicen: pero yo en qué momento te di de comer, yo en qué momento te di de beber, yo en qué momento te vestí o te curé o te procuré. Nunca hice nada por ti, la persona de Jesús en específico. ¿Y qué dice Jesús? Claro que sí hiciste algo por mí. Cuando le diste de comer a un hambriento, me diste de comer a mí. Cuando calmaste la sed del sediento, calmaste mi sed. Cuando vestiste, cuando protegiste, cuando ayudaste a un semejante, a un hermano, me ayudaste a mí. Entonces, aquí estamos viendo cómo es que Jesús, con este acto de poder, muestra, ¿verdad?, que viene a proclamar el reino de Dios, a vencer a la oscuridad, pero también a sanar, a restaurar, a levantar. ¿Para qué? Para que vivamos en integridad con Dios, para que vivamos en servicio y en amor a Dios. Sí,
orando con Él, alabándolo, buscándolo, clamando su presencia, pero reflejando el amor y nuestras obras, ¿verdad? En amor a nuestros semejantes, ayudando a quien podamos y que lo necesite, acercando el pan, el agua, la medicina, la ayuda, el consuelo, la compañía, todo aquello que signifique amor y que pueda reconfortar al necesitado, que pueda reconfortar al enfermo, que pueda reconfortar al que sufre soledad, que pueda reconfortar aquel al que le falta amor. Todo eso es lo que espera Jesús que hagan. Y lo vemos aquí ilustrado en la acción que lleva a cabo la suegra de Simón Pedro, cuando una vez que ella se ve aliviada, liberada de la fiebre, se levanta. ¿Y a qué se levanta? A servir a Jesús y a los que le acompañaban con él. Otra situación importante. Jesús te sanó, Jesús te liberó, Jesús te dio luz. Levántate. Porque si lo hizo es porque quiere que lleves a cabo algo, que le sirvas. Jesús sana para que le sirvamos. Jesús quiere a los adeptos en Dios, aquellos que estamos buscando un camino de santidad, nos quiere fuertes, nos quiere liberados, libres, nos quiere sanos, nos quiere con fuerza para seguir adelante. ¿Y quién da la fuerza? ¿Quién libera? ¿Quién sana? Jesús. Entonces, si tú ya viviste una experiencia de estas en la que sabes que es Dios el que te curó, el que te sanó, el que te liberó, mi amor, que no sea esto tirado en saco roto. Actúa. Dios te liberó, Dios te sanó, Dios te levantó para que le sirvas, para que lleves como conducta el amor de Dios a todos aquellos que lo puedan necesitar. Y con esto entonces pues podemos decir que ya está estudiado, analizado estos dos portentos, prodigios que lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo como, ¿verdad? Actos de inauguración de su ministerio, como actos de primicia, de anuncio, ¿verdad? De la llegada del reino de Dios, en donde todo el pueblo, en este caso judío, iba a empezar a ver esos portentos, esas enseñanzas, ese caminar de nuestro Señor Jesucristo, llevando la palabra de Dios. Muchas gracias. No me resta más que despedirme, agradecerles mucho el honor que me dan de escuchar. Lean la Biblia, no dejen de leerla, pongámonos en presencia de Dios y pues nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta?
que con autoridad y poder manda los espíritus impuros y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. רוח אדוני אשר באה עליי, יען אשר משח אותי לבשר עניים.